Bueno, Jorge, cuando quieras. Muy bien, bueno, bienvenidos a esta presentación del estudio del impacto de la pandemia de COVID-19 en las relaciones internacionales y la política exterior argentina, hecha por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, un proyecto desarrollado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Bueno, para no distraerlos, las palabras de apertura a cargo de Francisco de Santibáñez, secretario general del CARI. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar hoy en este evento tan relevante. Y lo primero que me gustaría destacar sería agradecer la colaboración para la realización de este estudio que hicimos en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer. Destacar especialmente la presencia hoy de Olaf Jakob. Y recordar que la relación que el CARI mantiene con la Konrad Adenauer lleva muchos años y que seguramente continuará por muchos más. Quiero felicitar especialmente el trabajo que han hecho nuestros Pablo Aba y Gustavo Martínez a lo largo de este proceso, que se da en el marco de una serie de estudios de opinión pública que viene realizando el CARI ya hace muchos años, casi una década. Y que este no es un estudio más, ¿no? También me gustaría destacar, no es una mera encuesta, es un estudio cuantitativo amplio, pero como podrán leer, también es un estudio cualitativo de primer nivel, y esto lo convierte en un trabajo que nos ayuda a entender el presente este año, que no ha sido un año más debido a la pandemia, sino también cuáles son los posibles escenarios a futuro, y lo hace de una manera profunda, ¿no? Y quizás un comentario final. Yo creo que algo que surge de este trabajo es la importancia del multilateralismo y la colaboración internacional, especialmente en tiempos como los actuales, en donde la colaboración y el multilateralismo se vuelven más difíciles, pero también más relevantes. Y este trabajo en conjunto creo que es un ejemplo de lo que puede ser la colaboración internacional. Muchas gracias. Olaf Jakob, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por participar. Estando ya casi 9 meses todos en cuarentena, o por lo menos en casa, es un gran placer y una gran alegría ver que hay tantas personas interesadas y participando a través de ese medio que probablemente la mayoría de nosotros hace un año aún no conocía, y que hoy se ha vuelto prácticamente parte de nuestra vida cotidiana. Primero que nada, y en ese sentido quiero agradecer al CARI por todos esos años de cooperación, y muy especialmente en ese caso específico de este estudio que estamos prácticamente presentando el día de hoy conjuntamente a Gustavo Martínez, ya que verdaderamente que en un periodo de tiempo muy corto tomamos la decisión de hacerlo, y de realizarlo y cambiar nuestros planes que ya habíamos de alguna manera conversado en octubre del año 2019. Como muchos de ustedes saben, nosotros nuestra planificación de alguna manera la cerramos siempre en octubre, noviembre del año anterior. Ya habíamos conversado sobre algunas ideas para revisar conjuntamente durante el año 2020. Nos llegó la pandemia en marzo y en un periodo de tiempo muy corto logramos ese cambio que creo que fue un cambio muy bueno, un cambio muy ayornado a la situación actual. Y en ese sentido, muchísimas gracias tanto al CARI como institución, como a Gustavo en forma personal, y a Carmen también, naturalmente, de la Fundación Adenauer, por la velocidad y la flexibilidad en este proceso. Naturalmente, también mi agradecimiento especial a Pablo Aba, ya que sin él eso no hubiese sido posible. Yo simplemente quiero resaltar dos elementos, o un elemento en cuanto a este estudio del impacto de la pandemia en las relaciones internacionales y la política exterior argentina. Primero que nada, me encanta el hecho que el estudio no haya sido simplemente una recabación de datos, sino que trae al final una conclusión con recomendaciones claras y concisas de cómo la Argentina puede
prácticamente afrontar el tema de la pandemia y seguir jugando un rol importante en el contexto internacional. Y lo que me gusta, sobre todo en relación a las recomendaciones y a las conclusiones del estudio, es que, lo dijo ya Francisco hace un minuto, se hace mucho hincapié en el tema del multilateralismo. Para mí esto es esencial. Yo estoy convencido, y no hablo solamente en forma personal, sino también por la Fundación Konrad Adenauer, el multilateralismo es esencial en este mundo global y en este mundo cambiante. Esperemos que las elecciones en Estados Unidos, con el cambio de gobierno que se va a dar ahora en enero del próximo año, enero, febrero del próximo año, cuando ya esté instalado el nuevo gobierno, tengamos nuevamente indicios que el multilateralismo volverá a jugar un rol primordial en las relaciones internacionales a nivel global. En ese sentido, muchas gracias y adelante, Jorge Elías. Gracias. Gracias, Olaf, gracias, Francisco. Y bueno, pasamos ahora a la presentación del estudio en sí. Pablo Aba, miembro consejero del CARI y coordinador de este trabajo. ¿Se ve bien? Perfecto. Se ve bien. Ok, muchas gracias. Gracias, Jorge, por la presentación. Gracias, Francisco. Gracias al CARI, al presidente del CARI, a Alberto Rodríguez Avarini, por su permanente apoyo. Y un especial agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer, a Olaf y a Carmen, con quien hemos trabajado mano a mano todos estos meses, ajustando el informe para que tenga la calidad que tiene hoy, digamos, ¿no? Como decía Francisco, esto se inscribe en la serie de documentos sobre opinión pública que el CARI viene llevando hace más de 10 años. No hay ninguna otra institución que tenga una serie tan continua y extendida como lo que tiene el CARI en materia de estudio de relaciones internacionales y opinión pública, y eso lo hace realmente muy valioso, y cada año que podemos hacerlo y renovar nuestro estudio es una alegría para todos, y creo que es un aporte importante a la comunidad científica y a la comunidad especializada en materia de relaciones exteriores. Este estudio tiene dos grandes partes. Una primera parte que es un desk research sobre los principales aspectos del impacto a nivel global y en la economía internacional del COVID. Para ello hemos trabajado con varios documentos internacionales, en particular de la OSDC, de la OMS, de la OIT, unos grandes trabajos. La OIT ha hecho grandes trabajos sobre el impacto en el empleo del COVID, y lo hemos tratado de reflejar en el documento, y también documentos de organismos regionales que son muy importantes, como los documentos que publicó la CEPAL, sobre todo los dos documentos especializados en COVID 2020 y la Organización Panamericana de la Salud. Luego pasamos a el estudio en particular, que, como decía Francisco, tiene un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. Es cualitativo porque tenemos una población de personas calificadas por su opinión, muchos miembros del CARI, otros periodistas, diplomáticos. Ahora vamos a ver un poco la especialidad, pero es un grupo, llamémosle, homogéneo en términos de su calidad y su conocimiento sobre la política exterior, y tiene algo de cuantitativo porque suma más de 482 casos, o sea que también tiene algún criterio de representatividad en términos numéricos. Fue un cuestionario semiestructurado con 35 preguntas. Le agradecemos a todos los que participaron, porque a veces no es fácil estar y dedicarle media hora, 40 minutos a contestar un estudio, así que le agradecemos a todos los que participaron en este trabajo, que se inició el 15 de julio y el trabajo de campo terminó el 15 de agosto. A partir de ahí empezamos los procesamientos y el análisis en concreto. Tiene varios temas el cuestionario o el estudio específicamente de opinión, uno sobre la evaluación de las fuentes que utilizan los expertos para informarse, que me parece que es interesante ver la transición rápida hacia los mecanismos digitales o electrónicos para la información, una evaluación sobre la situación en la Argentina, una evaluación de los actores internacionales, una
análisis, una perspectiva de los escenarios futuros, la evaluación del multilateralismo, como decía Olaf, preocupa a todos, y ver cómo se vio en particular, así como lo vimos en la OMS, o lo vimos en la OPS, también sabemos que hay problemas de igual naturaleza en otros organismos multilaterales como la OMC, etc. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esos escenarios. Finalmente, algunos escenarios de política internacional, de distribución, de ganadores y perdedores en este escenario, si es que puede hablarse de ganadores, pero sí de algunos que salen mejor de la crisis que otros y cómo quedan parados frente al escenario internacional. Y finalmente, alguna evaluación de la eficacia de las políticas sanitarias y las políticas económicas que adoptaron los diferentes países. Bueno, una primera descripción de la población es la distribución que hicimos en función de en qué sector de la política internacional o en qué sector de las relaciones internacionales trabajaban o se dedican especialmente los entrevistados, es decir, la población, cómo está un poco distribuida, y aquí vemos que bueno, la mayor parte de ellos se dedica específicamente a la política internacional, otros a la academia, otros son funcionarios de gobierno o diplomáticos, y algunos son, nos alcanza a ver, del sector económico, empresario. Es decir, es bastante heterogéneo el grupo en términos de la especificidad dentro de la política internacional o de las relaciones internacionales, en qué punto en particular lo tocan. Y respecto a lo que decía de cuál es la fuente de información que utilizan estos especialistas para acercarse a los temas en particular del COVID, está liderado por el tema, o por la metodología de espacios, de diarios y revistas, incluyendo las webs de esos diarios o revistas argentinos en primer lugar, diarios y revistas internacionales en segundo lugar, 37.83 en los diarios y revistas argentinos, incluyendo sus portales, un 30.37 leyendo diarios y revistas internacionales, también incluyendo sus webs. Y en términos de redes sociales, vemos que Twitter es la red social que mayor cantidad de adherentes tiene, un 33.72% usa Twitter y se informa sobre Twitter y se ha informado sobre este tema en Twitter, seguido por otras redes sociales que son pequeñas, digamos, y una gran distribución ahí, y en tercer lugar, Facebook, ¿no? O sea, esta es la fórmula de valoración, que cuando uno mira los históricos de lectura, digamos, de los documentos anteriores, 2008, etc., por supuesto que la distribución de esto era totalmente distinta, y por supuesto que había categorías que directamente no existían, como son las redes sociales, o sea que ese es un cambio muy fundamental. En segundo lugar, queríamos ver el tema del impacto de la pandemia sobre las relaciones internacionales y la política exterior de la Argentina y su futuro, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo evalúa los efectos de la pandemia sobre las relaciones internacionales de la Argentina y su futuro en la política exterior? Un 62.28%, es decir, más de la mitad de la población consultada, cree que la Argentina se verá perjudicada en esta situación. Y recuerdo que esto fue de julio a agosto que fue preguntado, o sea que también puede haber, bueno, tenemos la foto de ese momento, y hoy quizás la película inclusive podría mover este valor un poco más. ¿Y cómo afectará la pandemia la economía argentina en particular? Acá también hay una fuerte correlación. Los entrevistados opinan que en un 59.28% la economía argentina se verá perjudicada. Es decir, la Argentina se verá perjudicada en términos de sus relaciones internacionales futuras, y en particular respecto a la economía argentina en el futuro. Tratando de ver cómo
y con quién se empeoran o en dónde se afectan las relaciones argentinas, creo que este gráfico es muy interesante. El rojo nos está mostrando cuáles son los países en donde hubo un mayor impacto negativo en las relaciones atribuible al COVID, ¿no? O sea, sabemos que la agenda de la Argentina con Brasil es mucho más amplia, pero preguntamos específicamente sobre el COVID, y bueno, y las relaciones con Brasil, un 85.12% de los entrevistados cree que estas relaciones se vieron afectadas. En segundo lugar es el Mercosur, que también, bueno, está directamente relacionado con lo anterior, 77.38%, con Chile 69.64%, y con Estados Unidos en un 47.62%, la gente cree que la relación se vio perjudicada. En cambio, cuando uno trata de ver con quién se vio mejorada la relación, no hay un país dominante o un país con quien se haya creído que la relación se mejoró, ciertamente. Hay un número importante que destaca la relación con China, un 26,79%, al igual que con China, cuando se menciona siguen igual, es decir, que no se vieron afectadas por las relaciones. Pero creo que acá el dato es el 26,79% de entrevistados que cree que se mejoró en algo la relación con China. Seguimos en cuanto a la relación con Brasil. Siempre en los estudios del CARI profundizamos el tema Brasil, porque interesa en particular nuestro principal socio estratégico, y cómo la gente evalúa hoy esa relación con Brasil. Un 43.37% cree que la relación es mala, un 12.5% cree que es muy mala, es decir, tenemos al 45% de la población diciendo que la relación actual con Brasil es mala o muy mala, y un 38% regular. ¿Y cómo deberíamos salir o qué deberíamos priorizar para tratar de destrabar esta agenda? La respuesta ahí dominante es priorizar la relación comercial y no politizar la agenda con Brasil. Es decir, tratar de no establecer una relación en base a la dialéctica política, ideológica, sino concentrarnos en los temas concretos de comercio, intercambio, será el protocolo con la Unión Europea, etcétera, pero no politizar la relación con Brasil en este contexto. ¿Qué debería hacer la Argentina en materia de política exterior una vez superado el COVID? Mantener una política exterior de alta intensidad y abierta a los mercados internacionales. Un 42.86% de la población investigada, o sea, de los expertos, afirma que esta es la política exterior, es decir, dedicada específicamente al tema de economía, apertura y mercados internacionales. Hay un segundo grupo que plantea el avanzar con los acuerdos con la Unión Europea y el Mercosur, o sea, algo que está trabado y que si la Argentina pudiera destrabar esas relaciones con Brasil y Europa, se podría ver claramente beneficiada. Pero bueno, las dos respuestas tienen hacia lo mismo, la apertura del mercado y la mejora de relaciones económicas internacionales. ¿Qué grupos o qué organizaciones debería priorizar la Argentina post-pandemia? ¿Sí? Esta es una pregunta interesante porque también hace a la descripción del escenario global, como vamos a ver. Un 38.69% de los entrevistados cree que la Argentina debe priorizar su participación y presencia en el G20, y un segundo grupo que opina que debería priorizar su relación con el Mercosur, y un 8.33% con el Fondo Monetario Internacional. Pero digamos que nuevamente vemos acá entre quienes quieren una relación mucho más globalizada y abierta, y quienes quieren una estrategia más bien segura, regional y muy cercana a Brasil. Frente a la política de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en ese momento justo se estaba empezando a discutir la renegociación que estamos viendo hoy
los últimos momentos o los últimos ajustes para esa negociación, un 79,76% de los especialistas decía que el acuerdo con el FMI no debería continuar o renovar los acuerdos vigentes, sino realizar un nuevo acuerdo que refleje la actualidad económica del COVID. Es decir, que la Argentina no estaba en condiciones, o no estaba en ese momento en condiciones, de responder a las obligaciones que había asumido con el fondo por el impacto del COVID sobre la economía, y que eso debía ser revisado. Decíamos la evaluación, o nos interesaba la evaluación de los organismos multilaterales, en particular la evaluación de la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud en un momento queda atrapada en la discusión Estados Unidos-China sobre la efectividad de su funcionamiento, algo que no había pasado nunca, ni con el H1N1, ni con el SARS, ni con el ébola. Se cuestiona la imparcialidad, se cuestiona la seriedad, se cuestiona la capacidad de la Organización Mundial de la Salud, o se lo vincula directamente con el proceso que se estaba dando en China y que no estaba dando una respuesta global, sino que solamente estaba preocupado por lo que pasaba en China. La evaluación, como ven, tiene entre 0 y 10, digamos, una evaluación numérica de 0 a 10, ubica la mayor parte de la gente en una evaluación de 6 a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué debería hacer la comunidad con la Organización Mundial de la Salud? Un 44% de la población dice que hay que mantener el apoyo financiero, y un 15% mantener el apoyo financiero, aumentar el apoyo financiero, perdón, a la Organización Mundial de la Salud. Esto también tenía que ver con que fue un momento en el que Trump salió muy fuerte a decir que Estados Unidos se retiraba de la OMS y que quitaba su apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí más de la mitad de la población entrevistada quiere o vería con buenos ojos que la Organización Mundial de la Salud se vea reforzada, se vea con más recursos y con más posibilidades de intervención. Una de las razones por la cual la Organización Mundial de la Salud creo que se vio sacudida o se vio desprestigiada o se vio atacada a nivel internacional fue porque en realidad muy pocos de los países, y esto se ve reflejado acá, siguió los protocolos de la Organización Mundial de la Salud en materia de COVID. Quizás tampoco fue esta vez tan claro como la vez anterior con el H1N1 o con el virus del SARS o con el ébola. No había claramente protocolos, no había reglas muy claras de cómo iba a evolucionar el virus, entonces tampoco estaba muy claro cuáles eran las políticas a seguir, y me parece que los países en ese sentido se liberaron de los protocolos de la OMS y empezaron, como dice este cuadro, a seguir sus políticas internas. O sea, un 75,45% de los entrevistados cree que cada país hizo la suya, sálvese quien pueda, y cada uno intentó, con los especialistas locales, con el CDC en Estados Unidos, o con la mesa de expertos en la Argentina, diseñar sus propios protocolos, diseñar sus propias estrategias de salida, o sus propias estrategias de administración sanitaria del conflicto. Solo un 16%, 17% cree que realmente los países siguieron las recomendaciones internacionales. Fíjense este gráfico, perdón, que me parece que es muy interesante porque compara distintas situaciones de exigencia frente a situaciones críticas globales, exigencias a organismos multilaterales y su capacidad de respuesta frente a las crisis.
Ustedes ven en el nivel 8, el punto, evaluado con el 8, la línea azul es la crisis financiera del 2008. Es decir, que la crisis financiera del 2008, para los expertos, tuvo una mayor capacidad de convocatoria, articulación y consenso a nivel global que lo que hoy tuvo el COVID, que lo vemos en amarillo, y está en torno de 5 puntos. O sea, hubo un esfuerzo global, multilateral, más coordinado y ordenado después de la crisis financiera del 2008, bueno, da origen al G20, ¿no? Que lo que tiene de coordinación o de globalización el COVID. Inclusive, bueno, lo sigue el ébola, como uno de los temas más importantes, y la lucha contra el terrorismo internacional. O sea, hay temas que prioriza la agenda global por encima, o ha priorizado la agenda global por encima de situaciones críticas como la que tenemos hoy en el COVID. Las expectativas sobre estos organismos multilaterales. O sea, ¿qué deberían hacer estos organismos multilaterales? En primer lugar, se hablaba de grandes paquetes de ayuda, un gran plan Marshall que había que organizar para salir a dar una respuesta económica urgente a las economías emergentes, sobre todo, y eso se ve reflejado en la respuesta a, bueno, de dónde debe provenir ese paquete de ayuda, y en un 51% la gente creía que debía venir de los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etcétera, digamos, todo el paquete Bretton Woods aplicado nuevamente para salvar la economía global. ¿Y qué deberían hacer esos organismos multilaterales para asistir a los países afectados? En primer lugar, era asistir a los países en la reestructuración de la deuda, algo que también estaba en la agenda argentina en ese momento y creo que lo influyó mucho. En segundo lugar, implementar de forma inmediata un paquete de asistencia financiera. Y en tercer lugar, condonar deudas a los países con los organismos multilaterales. Es decir, había una expectativa sobre los organismos multilaterales más vinculados con lo económico que con lo técnico-científico o con lo específicamente vinculado al COVID y no solo a sus consecuencias. Esta pregunta es, creo, una de las más interesantes desde el punto de vista del análisis del comportamiento político global, porque también se la hacía la opinión pública en general y los medios y la política internacional, siendo que había el virus surgido en China y estábamos viendo distintas formas de responder, y eso daba al mismo tiempo una posibilidad de entender la capacidad de respuesta de los organismos, de los países a través de sus distintos sistemas sanitarios, ¿no? Y la pregunta era, entre un sistema político con mayor control ciudadano y la efectividad, ¿existe una relación entre mayor control ciudadano y efectividad en el control de la pandemia? O sea, estábamos poniendo sobre la mesa un poco la discusión modelos China, modelos Estados Unidos de tratamiento de la pandemia. Y prácticamente los resultados son equivalentes. O sea, para quienes opinan que un sistema político con mayor control social está mejor preparado para enfrentar una pandemia es el 32%, un sistema político más abierto está preparado para evitar una pandemia el 30%, y los que creen que no hay ninguna relación entre sistema político y administración de una crisis sanitaria, un 26%. Esto me parece unas preguntas más ricas para debatir y discutir los distintos sistemas y la capacidad de respuesta de los distintos sistemas. De hecho, preguntamos en particular por los distintos sistemas y cómo funcionaron, quiénes fueron más efectivos al momento de adoptar políticas que dieran respuestas al COVID, y tenemos una primera grilla, un primer podio integrado por Alemania, Corea del Sur, Suecia, Argentina y China, digamos, que tenían entre un 84, 69 Corea, y después teníamos Suecia, Argentina, 27, 26.
Habría que ver si hoy con los cambios en los ratios y la evolución y la segunda ola, los cambios en Argentina respecto al crecimiento que se está dando y los cambios que se está dando en Europa con la segunda ola también, ¿no? Me parece que esos verían afectados. Y bueno, y la crítica más grande recae sobre Brasil, Estados Unidos y Chile, aunque Chile en menor medida, pero en particular sobre Brasil, un 72% creen que fueron nada eficaces, y en Estados Unidos un 41,32% también lo cree. Perdón. No voy a mostrar todos los gráficos, voy a mostrar 2 o 3 gráficos más, así damos lugar después a las preguntas. Cuando surgió lo de Alemania como país con esa capacidad o al ser el país más eficiente en materia de administración, se le preguntó si para la Argentina era un modelo a seguir. Un 89% de la población dice que sí, el modelo de Alemania es un modelo a seguir. Y cuando se le pregunta por qué cree que Alemania logró lo que no logró el resto, se lo atribuye básicamente al sistema sanitario y al Estado alemán y a la organización del Estado alemán, un 42,86%, y en un segundo lugar a las decisiones que tomó la canciller Angela Merkel desde un primer momento, para un 33,93%. La continuidad que deben tener las siguientes políticas de emergencia, es decir, en qué debería la Argentina esforzarse para poder mejorar su performance en materia de desarrollo de políticas para prepararnos o seguir preparándonos o mejorar nuestra capacidad de respuesta con el COVID. En un 50% es la inversión en ciencia y tecnología, y en un 40% la inversión en equipamiento médico hospitalario. Esta es otra de las preguntas que, vinculada con la de los formatos de los países, creo que ya entramos específicamente en el tema de los escenarios globales o los escenarios de las relaciones internacionales, y en particular la primera pregunta es: ¿usted cree que la crisis provocada por la pandemia ha cambiado el escenario internacional? Y el 89,88% dice que sí. Es decir, el mundo post-pandemia no va a ser igual al mundo antes de la pandemia para los expertos en materia internacional. O sea que la pandemia realmente ha calado, y calado profundamente, en las estructuras internacionales de gobernanza. ¿Y cómo lo caracteriza o cómo queda caracterizado este escenario post-pandemia? Bueno, los que creen que va a haber un mundo multipolar, es decir, que en realidad lo que produjo el COVID es una fragmentación, hay un 48,50% de la población que cree en esto, ¿no? O sea, cree que esa política que cada uno tomó de materia de sanitaria independiente lo vuelve un poco más fragmentario al sistema respecto al anterior. O los que creen en un mundo regionalizado, con mayor incidencia de algunos de los países liderando el proceso de control de la pandemia, es un 23,35%. Y algunos que creen que es un mundo bipolar, el 20,96%. Un mundo bipolar que nos lleva a preguntarnos entonces sobre las disputas en materia de el escenario de Estados Unidos y China, ¿no? Un 35% en este escenario post-pandemia cree que será la disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Un 29% cree que habrá menos cooperación internacional y cada país priorizará sus políticas internas, y un 17% es más pesimista todavía y cree que habrá una crisis internacional, financiera y comercial importante. O sea que todos prevén un escenario bastante pesimista, en donde el tema de la relación Estados Unidos y China va a agravar la situación. De hecho, la siguiente pregunta, un 53% cree que las relaciones y la tensión entre China y Estados Unidos va a agravar el sistema internacional algo, y un 32% cree que lo va a agravar mucho. Es decir, que los escenarios post-pandemia están mostrando una tensión muy fuerte en la relación China-Estados Unidos, una relación muy fragmentaria en materia de políticas exteriores,
y la caída en la cooperación internacional, que como vimos tiene por resultado la caída de los organismos multilaterales de crédito. Perdón, y otros organismos multilaterales, no solo de crédito. Cuando el mundo se recupere de esta crisis, es la pregunta ya la última que vamos a mostrar, ¿cómo serán los siguientes países o regiones del mundo en el escenario internacional? Los que creen que, los ganadores, digamos, los que creen que va a mejorar su situación, está Alemania, 46%, Japón, 73%, India, 56%, Rusia, 61%. Como conclusión, digamos un poco también lo que hablaba Olaf, de la conclusión del estudio, básicamente el tema de las relaciones multilaterales o la necesidad de salir a fortalecer la cooperación multilateral, creo que es una categoría central en el diseño de las políticas internacionales futuras. En el caso de la Argentina en particular, creo que está claro que todos están esperando que la Argentina se concentre en sus capacidades comerciales y sus capacidades económicas para tratar de dar una respuesta a nivel internacional y que repercuta en una mejor situación económica interna. Y finalmente, el escenario internacional es un escenario internacional bastante pesimista, el que nos plantean los expertos, con una situación de tensión entre China y Estados Unidos y una fragmentación muy importante a nivel de política internacional. Hasta acá llegué yo, bueno, muchas gracias, y después quedo abierto a las preguntas. El informe, que ya está en la página web de la Konrad Adenauer y del CARI, tiene muchas preguntas más, tiene desarrollos sobre cada una de ellas, y bueno, son bienvenidos los que lo quieran bajar. Muy bien, muchas gracias Pablo por esta presentación del estudio. Pasamos ahora a los comentarios y los invito por supuesto a formular preguntas a través del chat luego de los comentarios. En primer término vamos a escuchar a Marita Carballo, que es presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y es consejera del CARI. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al CARI y a la Fundación Adenauer por la invitación y sobre todas las cosas recalcar, digamos, el aporte que este tipo de estudios significan para la academia y para la política, la gestión política. En primer lugar, quisiera decir que me voy a enfocar más en el estudio que es la encuesta, y quiero recalcar el tamaño muestral, que me parece un tamaño importante, que nos permite obtener una información de los informantes calificados, especialistas en política internacional, muy sólida. En ese sentido, como sugerencia, quisiera decir que sería bueno que, dado que tenemos este tamaño muestral tan rico, en una segunda etapa, usando la misma encuesta, podamos segmentar por académicos, diplomacia, gobierno y sector privado, para ver si hay diferencias, qué diferencias y semejanzas hay entre estos sectores. También me parece interesante ver que el CARI, a lo largo de todas estas décadas, en conjunto con la Fundación Adenauer, hace esta cosa de entrevistar a la población en general y también a los expertos, que son dos cosas, me parece muy importantes, porque también es importantísimo seguir cómo piensan unos y otros, para ver también qué similitudes y diferencias. En esta línea, en la medida en que tengo alguna información, voy a ir agregando. Uno de los temas que me llamó la atención y quisiera recalcar como algo positivo en las respuestas es que vemos que los expertos se informan tanto por fuentes nacionales como por fuentes internacionales. Y eso me pareció algo llamativo y para recalcar, porque eso nos garantiza una cosmovisión de que
que también leen lo que las élites occidentales están diciendo y pensando sobre estos fenómenos internacionales en una manera muy amplia y muy marcada, combinada con las fuentes argentinas. Bueno, después el tema de que la mayoría de los expertos piensan que la Argentina se va a ver seriamente perjudicada después de la pandemia. Así lo dicen 6 de cada 10. Estos datos están muy en línea con lo que piensa la población. Un estudio reciente de Sigua de Voices muestra que el 54% de los argentinos piensan que el impacto económico que va a tener para nuestro país va a ser mayor que el resto del mundo. E incluso 4 de cada 10 piensan, esto es de octubre, que lo peor está por venir. O sea que el panorama es bastante negativo también en línea. Entre los principales impactos que señalan los expertos y que quisiera como destacar es el tema de las relaciones con Brasil, Mercosur y Chile, donde mayorías muy amplias de expertos nos dicen que el emparamiento es serio. Este es un tema muy central por la importancia que recobra el Mercosur y Brasil para la Argentina. Y también está muy en línea con la opinión que hoy tienen los argentinos sobre Brasil, que es de muy escasa confianza y que se ha venido agudizando y es algo que tenemos que reconstruir. Solo China, y esto interesa, entre los países medidos encuentra un saldo positivo, de acuerdo a los expertos. Bueno, también se señala muy generalizadamente que tiene que haber una política exterior de alta intensidad, abierta a los mercados internacionales y avanzar con los acuerdos con la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, como vimos, es un tema bastante difícil por el deterioro que hemos tenido con Brasil. En el mercado externo, la salida económica se ve sobre todo por la apertura, o sea, la apertura comercial, la salida se ve en lo externo. La apertura comercial, el aumento de las exportaciones, de los nuevos mercados. Los expertos priorizan esto por sobre el mercado interno. Acá hay una disociación importante con la población que tiende a priorizar algo más el mercado interno, aunque con opiniones muy divididas y muy divergentes de acuerdo a la orientación política. O sea, aquellos que han votado por Juntos por el Cambio están muy por la apertura y el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista muy por una economía más cerrada. Otro tema es el tema de para paliar la crisis económica se espera que la asistencia venga de los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que serían los que, según los expertos, deberían brindarnos ayuda. Este es otro tema donde hay divergencia. Hay una opinión dividida en la Argentina acerca de si se necesita o no ya la ayuda internacional para salir de la crisis, con 5 de cada 10 para un lado y para otro, nuevamente la población dividida, otro tema para trabajar mucho. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, vemos que los expertos tienen una evaluación regular de la actuación de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia, pero que aún así sostienen que debe seguirse financiándola. Esta es una de las pocas organizaciones de las que venimos midiendo que cuenta con apoyo mayoritario de la población, la Organización Mundial de la Salud. Digamos, hay siempre mucha crítica a las organizaciones internacionales y a los organismos multilaterales. Pero en el caso de la Organización Mundial de la Salud, la gente confía. Existe una idea generalizada de que la crisis que provocó el COVID cambió el escenario internacional de manera muy abrupta. Y casi la mitad, como muy bien decía Pablo recién, se inclinan por pensar en un mundo que va a venir, un mundo multipolar, mientras los restantes se dividen en que si va a ser bipolar o más regionalizado. Acá no hay duda que hay una disputa entre China y Estados Unidos que se cree que va a crecer.
Veremos qué es lo que pasa con el nuevo gobierno de Biden, pero no parecería que el cambio va a ser muy sustantivo en lo que hace a China. Y se ve a China y Alemania como los grandes ganadores de la crisis, mientras que los perdedores son Estados Unidos y la Unión Europea. Japón, India y Rusia quedarían igual de poderosos. Acá es interesante porque nosotros también seguimos en términos de opinión pública junto con Gallup Internacional qué es lo que piensa el mundo y qué es lo que piensa Argentina. Y vemos que en general en la Argentina se tiende a pensar que tanto Estados Unidos como China tienen políticas internacionales que desestabilizan más que estabilizan al mundo. Y que son en alguna medida un poco más Estados Unidos quienes la desestabilizan. Mientras que se cree que con respecto a Rusia las opiniones están divididas. E igual que los expertos se considera que la Unión Europea estabiliza. Con respecto al futuro del mundo, se ve un 67% piensa que en el 2030 China va a seguir siendo una superpotencia y aún mayor. Mientras que así lo piensa un 50% para Estados Unidos, y en relación a la Unión Europea y a Japón, las opiniones están divididas acerca de si lo van a seguir siendo o no. Ahora un comentario personal, que en lo internacional claramente estamos viendo un debilitamiento de las estructuras multinacionales y un resurgimiento de los nacionalismos. Es un escenario como el inverso al que vimos 3 décadas atrás cuando se produce la caída del comunismo. Esta pandemia evidenció una falta de coordinación y acción conjunta frente a un problema que afecta a todos y que trascendió todas las fronteras, descomunal. Y sorprende que desde que la OMS lo declaró en marzo del año pasado, de este año, digo, ya parecen 2 años la pandemia, pero en marzo de este año, el G20 nunca se reunió. Este grupo, que está formado por 19 países, digamos, y la Unión Europea, que es el 60% de la población mundial, el 70% del PBI, el 80% del comercio exterior, que tan eficaz, como muy bien dicen los expertos, fue para salir de la crisis financiera del 2008, ahora ni siquiera se juntó para enfrentar el problema. Este hecho fue quizás el más notorio de la abdicación del liderazgo colectivo por parte de las grandes potencias globales. Si a eso sumamos la descoordinación por parte de los organismos internacionales e incluso la controversia con la Organización Mundial de la Salud, el panorama es muy serio. Y quizás lo más grave o lo que más muestra la falta de cooperación es la nacionalización de la vacuna, que es el mejor ejemplo de la inexistencia de una búsqueda de un bien común por parte de los países que la investigan y pueden producirla. Entonces, la idea de transformar la vacuna en un bien público mundial y que se distribuya en el mundo quedó en el vacío y muestra el egoísmo que prima en los intentos por contener los efectos de la pandemia. La pandemia es un fenómeno global que ha tenido un tratamiento local o nacional. ¿Qué nos cabe a nosotros para el crecimiento de nuestro país, de nuestra Argentina? Y sin duda, hacer todo lo posible por la integración regional, también en el orden mundial, y buscar todos los acuerdos posibles, ya sean bilaterales, regionales o multirregionales. Bueno, eso es lo que quería comentar y felicitarlos y agradecerlos por este aporte a la academia y a la política pública. Muchas gracias, Marita. Bueno, ya recibimos una pregunta que por supuesto vamos a formular al término de los comentarios y también un mensaje de parte de José Octavio Bordón. Excelente iniciativa, muy importante esta convergencia entre el CARI y la Konrad Adenauer. Gracias a todos por el esfuerzo y la participación. Segundo comentario, el último comentario, luego las preguntas, por supuesto, ya tengo una en carpeta. Cornelia Schmidt-Lierman, que es diputada nacional, mandato cumplido, y es consejera del CARI.
Bueno, muchísimas gracias. Primero también felicitar al CARI, a la Fundación Konrad Adenauer, en especial a los que se decidieron hacer este informe, porque hay que tener coraje también, porque no es fácil armar un documento en plena pandemia que todavía no ha terminado y que ya estamos sufriendo la segunda vuelta. Así que agradecerles porque es un insumo más que necesario para aquellos que nos ocupamos de políticas públicas internas y externas. Yendo primero al informe, quizás coincidiendo un poco también con Marita, la importancia que ojalá haya un segundo informe de medir también el impacto en la educación, que sin lugar a dudas es el gran desafío que nos ha presentado también las cuarentenas tan largas, el COVID, y que realmente impacta también en la educación para el trabajo, impacta directamente en la economía, y creo que es muy interesante poder también medir las diferencias políticas que hubo en educación en el mundo, porque es donde se van a acentuar sin lugar a dudas las desigualdades. En nuestro país lo vemos más que reflejado, pero también en otros países. Entonces sería muy interesante poder llegar a tener quizás políticas comunes, por un lado para ayudar a aquellos que se han visto desconectados, y también para repensar la educación. Y acá viene un tema que también estuvo reflejado en varios de los comentarios que se hicieron, es que el ciudadano, el académico, en el fondo ha puesto en relevancia la importancia de tener un buen manejo de la crisis. De alguna forma ha reconocido a Alemania y otros países porque han tenido un buen manejo de la crisis. Entonces, ¿cuán importante sería que también en organismos internacionales tuviéramos como agencias de manejo de crisis, de situaciones que se puedan rápidamente conversar con menos burocracia, pero que bajen unos lineamientos claros para dar certidumbre a la población? Porque lo que creo que también se ha demostrado en esta pandemia y se ha visto reflejado en los diferentes gráficos, que donde hubo cierta certidumbre en la incertidumbre, se han bajado las ansiedades y se ha visto una luz digamos, de esperanza, y ha logrado de alguna forma también encaminar unas soluciones más consensuadas. Por otro lado, es muy importante, vuelvo al tema de la educación, y creo que es un tema que se va a debatir mucho a nivel internacional también, porque en el fondo, este es un punto de vista netamente personal, yo no veo que haya ya un horizonte post-pandemia. Nosotros vamos a seguir con la pandemia durante no sabemos cuánto tiempo, 1 año, 2 años, etc. Entonces las soluciones tienen que ser elaboradas ahora, y es una buena oportunidad para repensar la educación, en especial en los países como el nuestro, que lamentablemente la educación pública de por sí ha dado malos resultados. Entonces, ojalá que en un informe nuevo que se pueda elaborar se incorpore este tema de la educación, que realmente considero crucial. Por otro lado, sin lugar a dudas, se ha demostrado que el multilateralismo ha sido puesto en jaque, pero que por otro lado está la ambivalencia, que es netamente necesario, porque las mejores soluciones son aquellas que se han logrado consensuar. Ningún país que se decidió aislar ha logrado solucionar sus problemas. Históricamente ha sido así. Entonces acá tenemos una muy buena oportunidad de repensar también cómo podemos mejorar nuestras relaciones internacionales, partiendo de la siguiente característica. Una cosa, veo yo, son las relaciones entre los estados, y otra es lo que ha pasado en la relación entre los ciudadanos con el resto del mundo. Porque hoy, gracias a la conectividad, gracias al avance de la tecnología, para muchos ciudadanos los límites ya no existen. Y tenemos a los nómades digitales, tenemos a nuestros unicornios que se movilizan por el mundo y no sabemos muy bien dónde producen, no sabemos bien dónde viven, pero sí sabemos que estamos y que son muy importantes para el mundo. Entonces, el ciudadano común, por eso me gustó el consejo de Marita de tratar de diferenciar quién dijo qué cosa en el análisis,
porque el ciudadano común, con cierto nivel de educación, eso hay que decirle, de emprendedurismo, no ve ya horizontes y busca asentarse en los lugares a donde se siente más cómodo, donde tiene mayor acceso al crédito y más seguridad, mejor calidad de vida. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuanto más cepos, más trabas ponemos al desarrollo local, más vamos a estar asustando y ahuyentando a un progreso de innovación y desarrollo que es crucial, en especial para nuestra región. Entonces, el desafío creo que es también de intentar a nivel regional y multilateral tener políticas comunes sobre innovación y desarrollo, con bases mínimas que podamos coincidir. Yo siempre digo, también hablando tanto de cibernética, tener ética en la cibernética, y lograr así que el mundo avance dentro de este mundo de pandemia, pero a un lugar más positivo y más humano. Se ha comparado a veces en algunos lugares, y también hay un gráfico acá, que esta crisis es la mayor después de la Segunda Guerra Mundial. Crisis económica, obviamente, y social. Pero tenemos una gran diferencia, creo yo, que la Segunda Guerra Mundial lo que también produjo en varios países, puedo hablar más de Alemania, es que la destruyó moralmente, porque Alemania tuvo que cargar con la crueldad y la inhumanidad del nazismo y de reconstruirse de cero con víctimas propias que tuvo. Y también otros países sintieron esto. Hoy nosotros, gracias a Dios, moralmente no deberíamos estar destruidos, y estamos más atentos y tuvimos tiempo, muchos, de reflexionar, así que estamos en un punto de partida, en el fondo, muy bueno para tratar de empezar a crear nuevos mecanismos de colaboración más productiva. Finalmente, quizás también decir que obviamente a veces uno siente mucha resignación, hay mucha gente que no ve la salida, y creo que ahí es tan importante este comportamiento internacional de sentir que el mundo está conectado y no desconectado. Y si bien las soluciones han sido nacionales para adentro, sí se han compartido esas diferentes respuestas para cada uno después buscar la mejor. Entonces, los fondos estructurales que, por ejemplo, la Unión Europea ha puesto a disposición para mejorar las condiciones de competitividad en muchos de los países, son una buena oportunidad, en especial también para los nuestros, pero para desarrollar nichos muy específicos que nos permitan crecer. Ningún Estado del mundo puede superar los problemas solos, esto lo hemos visto, y solamente con el otro podemos seguir adelante, y eso tenemos que tenerlo geopolíticamente claro. Y por lo que dicen muy bien también los gráficos, que están pidiendo de alguna forma una política exterior más colaborativa, esta política exterior se tiene que reflejar en las políticas interiores de nuestros países. Es muy importante eso. Entonces, ojalá que logremos llegar a esto, teniendo en cuenta también que estamos viendo otros desafíos que tienen que ver con el impacto del cambio climático, que esto ha dado también una buena oportunidad, el tema de las energías renovables, y tener en cuenta que a veces el ciudadano común, el que tiene que, en nuestros casos, la gran pobreza que tenemos, que es de más del 40%, está pensando hoy en resistir, y el gran desafío de los políticos y de los pensadores, los académicos y de las relaciones internacionales es lograr que ese ciudadano que hoy tiene que resistir no solamente resista, sino que se pueda desarrollar. Para cerrar, el G20 es cierto, no se ha reunido, pero yo recuerdo perfectamente, y creo que Gustavo Martínez también, que me ha ayudado tanto, cuando nosotros organizamos el G20 en Argentina, en especial Alemania había puesto mucho hincapié en la necesidad de incorporar como un tema específico el tema de salud. Ya sabemos que también en Estados Unidos se había hablado de que estaba el gran peligro de una gran pandemia y no se sabía cómo se iba a poder organizarlo a nivel internacional.
Lamentablemente no logramos incluirlo como un tema importante en el G20, el tema de salud. Pero sin lugar a dudas, hoy el tema de salud es un tema a nivel mundial que va a quedar durante mucho tiempo y ojalá se pueda complementar con el de educación y con el de seguridad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cornelia. Sí, Pablo. Deberías habilitar el audio. Como ustedes saben, el CARI participa directamente como uno de los coordinadores del T20, que es el grupo de afinidad de los think tanks que trabajan con el G20, y se ha incluido desde hace ya, desde abril, un grupo especial sobre el tema COVID y cooperación en materia de sanidad. O sea que, y está ya, hay documentos específicos del T20, y yo creo que va a ser incorporado como tema específico dentro del G20, que si bien no se reunieron físicamente los presidentes, sí hubo rondas, y hay rondas de trabajo a nivel de finanzas, del track de finanzas y de presidentes. Ha habido reuniones de presidentes virtual, que no es lo mismo, pero seguramente en el documento final del G20 Arabia Saudita de este año va a haber alguna conclusión sobre el tema COVID también. Muy buena aclaración, dice Cornelia, justamente, la última oradora. Bueno, los invito a formular preguntas, lo pueden hacer por chat o en el chat, en todo caso, levantar la mano para poder intervenir. Hay una pregunta de Andrés Espíndola: excelentes exposiciones, Europa y Estados Unidos pareciera que son golpeadas durante la segunda ola, en tanto China aparenta menos gravedad. ¿Se sabe por qué? Esa es una pregunta. ¿Y la inteligencia artificial no puede variar los resultados de las estadísticas? Muchas gracias. Cedo la respuesta a quien quiera darla. ¿Pablo? A ver, sobre la primera pregunta de por qué China no tiene segunda ola de la dimensión, o no sabemos si tiene una segunda ola de una naturaleza como la que tiene Estados Unidos o Europa, no lo sabemos, no tengo yo la respuesta. Respecto al tema de inteligencia artificial aplicado al análisis cuantitativo, todavía queda mucho camino por recorrer. Hay algunos estudios que se realizan en base a información indirecta que se captura de los sistemas sanitarios, por ejemplo, para sacar conclusiones, pero todavía en materia de análisis de opinión, la inteligencia artificial y lo que se llama básicamente el data mining no ha tenido todavía las pruebas suficientes como para considerarlo dentro de los estudios que tienen la validez que tienen los estudios clásicos en el marco de una teoría de la estadística, ¿no? O sea que hay intentos, hay estudios, pero todavía no están siendo considerados con el nivel que se considera estadísticamente a los estudios tradicionales dentro de los marcos teóricos de la estadística. Seguramente mejorarán, seguramente veremos más resultados, y bueno, pero por ahora, digamos que los estudios estadísticos de opinión realizados de manera tradicional, bajo los supuestos estadísticos tradicionales, son los que se mantienen hoy como fuente de información. Marita, Cornelia, Francisco, ¿alguno quiere aportar una respuesta? Deberías habilitar tu audio. Coincido con Pablo totalmente en lo que dijo, digamos, los estudios de Big Data, también los estudios cualitativos y demás, están siendo usados, pero como un complemento a este tipo de estudios, digamos, que ayudan a entender procesos, dan alguna información adicional, pero todavía no están en un estadio que de ninguna manera pueda reemplazar las muestras representativas de población. Esto es algo que discutimos mucho en la Asociación Mundial de Opinión Pública.
que justamente yo en esta etapa me toca presidir. Y hay todo un debate muy grande por las encuestas, como todos ustedes imaginan, y también hay mucho estudio y análisis sobre todas estas nuevas metodologías. Pero todavía en el mundo estamos en un estadio donde hasta es difícil proyectar en investigaciones hechas en población por métodos que no permitan la representatividad total, digamos. O sea que en algunos países ni siquiera el Internet es suficiente para hacer una muestra representativa. Mencioné a Marita, mencioné a Francisco, mencioné a Cornelia y no lo mencioné a Olaf. Olaf, ¿querés participar? No, gracias, estoy oyendo con mucho interés. Gracias, Jorge. Bueno, aquí hay otra pregunta respecto a la actividad educativa, que concuerdo en que los chicos son los principales afectados en esta situación. ¿Cómo se podría coordinar un protocolo adecuado en regiones y localidades con servicio de salud precario? Pareciera que hay una falla estructural que impide planificar un regreso a la escuela seguro. Si no me equivoco, sobre educación hablaron todos, pero especialmente Cornelia. A ver, primero aclarar que no soy experta en educación, pero sí me animo a decir que debe prevalecer el sentido común. Y Angela Merkel justamente ha dicho hace pocas horas, si no me equivoco, que ante la segunda ola hay una cosa que aprendieron, y es que las escuelas van a ser las últimas en cerrarse y las primeras en volverse a abrir, porque está demostrado que los chicos se contagian menos, que transmiten menos, y creo que los protocolos deberían ser, y así se ha hecho en muchos lugares del mundo, y también en nuestro propio país, es un tema municipal, es una temática que hay que trabajarla muy debajo, municipal, cada escuela según sus condiciones, etcétera, y obviamente con el apoyo provincial y después nacional. Pero vuelvo a repetir, no creo que se trate solamente de abrir las escuelas, que son totalmente necesarias, porque en Argentina solamente se han logrado reconectar el 1,1%, que no es nada, sino hay que repensar la educación en sí mismo. ¿Qué contenidos? Porque sin lugar a dudas hay contenidos que se pueden transmitir. Yo soy de la opinión que hay que realmente repensar y modernizar los métodos de enseñanza, pero por otro lado también, justamente lo que hablábamos de la falta de conectividad, en especial de los barrios más vulnerables, la necesidad de volver también a tener, por ejemplo, manuales en papel que puedan lograr tener una información básica y ayudar a los padres a capacitar. Creo que estamos ante un desafío a nivel educación que es histórico, y lamentablemente yo siento, esto también es netamente personal, que perdimos ya una gran oportunidad, porque tuvimos más de 7 meses para pensar juntos, por lo menos para nuestro país, qué educación podemos ofrecer que sea más inclusiva realmente. Pero bueno, nunca es tarde. Uno puede asociarse, puede trabajar y puede aprender de los demás. Así que yo creo que el protocolo, cada escuela, cada municipio, cada provincia y con una impronta nacional que ayude. Muchas gracias. En el chat tienen un link que ha puesto Lucas Chiodi, en el cual pueden descargar el estudio completo, que realmente es una suerte, lo hablábamos con Pablo, es una suerte de, a ver, cómo tomarle el pulso a un paciente en terapia intensiva. Estoy hablando del mundo, ¿no? Esa evolución dispar que se ha dado y, por supuesto, un diagnóstico reservado hoy por hoy. Ahora, quiero hacerle una pregunta a Pablo. ¿Qué agregarías, después de haber hecho este estudio, qué ítem agregarías, qué más preguntarías, pasado el día a día? Porque, digamos, esto evoluciona todos los días. Me parece que lo nombré al pasar. Creo que una pregunta que iría ciertamente al cuestionario sería la vinculada con
el proceso de producción de la vacuna. O sea, o todo un bloque dedicado al tema. Cómo cree que debería ser publicado, desarrollada, si debería ser un bien público, qué mecanismos de cooperación, en quién cree más, quiénes son los países que creen que van a cooperar, quiénes son los países que están buscando, o si es simplemente un desarrollo con fin de lucro. Me parece que hay todo un capítulo que nosotros no trabajamos, y que hoy está sobre el tapete, que es el desarrollo de la vacuna, principalmente. Después, algunas otras preguntas vinculadas también al tema del rol social. Yo le decía a Jorge, antes de empezar, creo que hay que volver a releer a Foucault, cuando él hablaba del biopoder y la biopolítica como mecanismos de control de la sociedad, ¿no? O sea, hoy estamos viendo el desarrollo de sistemas sanitarios que recuerdan mucho a lo que Foucault describía en la década del 70. Y creo que también ahí hay muchas cosas por preguntar sobre el límite entre las libertades individuales y los bienes colectivos sanitarios, digamos, ¿no? Creo que en el lugar donde mejor se planteó esta cuestión es en Inglaterra. O sea, está fuertemente planteado el tema de hasta dónde me vas a dejar hacer lo que yo quiero en pos de una supuesta sanidad global. Creo que ahí podríamos también introducir una serie de preguntas vinculadas a esa tensión entre los derechos individuales y las libertades individuales y las obligaciones que debemos asumir colectivamente. Cornelia, veo que has agregado en el chat y también el desarrollo de un medicamento, de un tratamiento en realidad. Sí, perdón, sí, lo que yo siempre me pregunto, todo el mundo está muy focalizado en la vacuna, que obviamente es necesario, pero igual de necesario y urgente es tener un medicamento, tener la mejor cura para aquellos que ya lo están sufriendo, que lo van a sufrir, ¿no? Ir a la par, y de eso no se habla tanto. Y una pregunta que quizás quisiera, bueno, preguntar a los que hicieron la investigación es si no se podría incluir también consultar qué rubros se considera que pudieran verse potenciados y van a poder crecer, y cuáles se van a ver o ya se están siendo perjudicados con esta pandemia, ¿no? ¿Pablo? La verdad que no lo preguntamos específicamente así. Puede ser, digamos, por lo que se ha visto en los mercados últimamente, que los mercados de las commodities, que tienen que ver sobre todo con el tema de alimentación, etcétera, han tenido un comportamiento al alza, digamos, ¿no? O sea, como que las commodities serían uno de los sectores beneficiados en términos de crecimiento de exportaciones, etcétera, y la Argentina en ese sentido tiene una ventaja comparativa importante. En detrimento de otro tipo de servicios, ¿no? No sé, los servicios financieros que han entrado en crisis en distintos lugares del mundo porque no pueden sostener determinado tipo de préstamos, o todo el tema. Hay un trabajo de la OIT que les decía, está citado, sobre el impacto en el sector de turismo, que es desastroso. O sea, el impacto sobre el sector de turismo es devastador, devastador. Veíamos, no sé, algunos cruceros que ofrecían viajar gratis para probar, mantener funcionando los barcos, o los aviones con low cost, ya a niveles de regalo. Entonces, creo que las commodities son una de las beneficiadas, claramente, y la más perjudicada, claramente, el sector de turismo y de viajes, ¿no? Creo también que va a haber otras cosas que van a cambiar después de la pandemia y que deberíamos ir considerando. Yo creo que hay formas de trabajo que se van a modificar y que se modificaron y que ya no van a volver. Es decir, esas formas de trabajar en donde, bueno, me tengo que ir 2 días a Perú a tener una serie de reuniones, y eso significaba para la empresa gastos en pasajes, estadía, etcétera. Yo creo que eso
al haber absorbido el tema de las conferencias por Zoom y las conferencias web, me parece que va a haber un cambio sustancial en materia de la forma de trabajar, que impactó también y está impactando sobre el tema inmobiliario, el alquiler de oficinas y el home office. Creo que ahí también tenemos todo un tema de transformación de la forma de trabajo que va a ser muy importante. Veo, Olaf, que has levantado la mano. Deberías habilitar el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias. Yo creo que en el futuro, post pandemia, vamos a tener una situación donde va a coexistir lo virtual con lo presencial. Sin embargo, yo no creo que va a haber una reducción drástica, por ejemplo, de los viajes. Y lo digo por una razón muy sencilla. Este medio nos permite reunirnos, por ejemplo, el día de hoy a 37 personas que no sé dónde estamos. No sé si todos estamos en Cava, no sé si algunos estamos en Salta, otros quizás en Mendoza y otros quizás en Tierra del Fuego. La virtualidad nos permite reunirnos para esa reunión de 1 hora, 1 hora y media, y estar todos aquí juntos. Lo que la virtualidad no nos permite es generar lazos de confianza entre nosotros. Nos vemos aquí, pero no podemos interactuar, no podemos percibir el lenguaje corporal de cada uno, si una idea nos gusta, si no nos gusta, todo eso no podemos percibirlo a través de la pantalla. Entonces yo creo que las personas, los hombres y mujeres de negocios, seguirán viajando, quizás ya no para una reunión de un día, pero sí tratarán de juntar 2 o 3 reuniones y viajarán por esas 2 o 3 reuniones. Estoy seguro que los políticos van a volver a viajar porque la presencialidad nos da justamente esa posibilidad de generar lo que se llama química entre nosotros, generar esos lazos de confianza que a través de ese medio, aunque seamos muy jóvenes y seamos muy dinámicos, algunos de nosotros, y hayamos de alguna manera ido creciendo con estos métodos que tenemos a mano, definitivamente que la presencialidad es, a mi punto de vista, hoy, a 20 años del siglo XXI, todavía algo imprescindible para generar lazos de confianza entre las personas. Las palabras finales a cargo de Francisco de Santibáñez. Y antes, Francisco, te traslado una pregunta, así redondeamos. La pregunta tiene que ver con el papel de Estados Unidos. ¿Qué papel se le asigna a Estados Unidos en términos de potencia mundial con respecto a la coordinación del próximo G20? Y si se cree que con el triunfo de Joe Biden puede haber un marco distinto para enfrentar la pandemia. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, mi respuesta breve a la pregunta es que hay cuestiones de corto plazo y de largo plazo, ¿no? A la hora de coordinar el accionar de la comunidad internacional, y la limitación que enfrenta Estados Unidos pensando en el largo plazo es la disminución de su poder relativo. Simplemente por la distribución del poder económico y político y militar está cambiando en el mundo, básicamente trasladándose hacia Asia, con lo cual eso genera desafíos nuevos, quizás similares a los que tuvo el mundo en la crisis del 30, ¿no? Esta es la teoría de que la crisis del 30, Estados Unidos todavía no tenía el poder suficiente para proveer bienes públicos y Gran Bretaña ya no tenía el peso suficiente para hacerlo, ¿no? Cuando hay un vacío de poder es cuando las crisis de este tipo son más peligrosas, y en parte lo estamos viendo. Pero más allá de eso, yo creo que Estados Unidos tiene una oportunidad con una política de mayor impulso al multilateralismo para generar coaliciones en distintos frentes, en distintas áreas, y mostrar un liderazgo que la comunidad internacional necesita, sin romper el diálogo con las potencias emergentes, y especialmente con China. Hay que ser realista en ese sentido, de que eso es fundamental. Y mis últimas palabras son de agradecimiento, especialmente a Pablo por la presentación, por todo el trabajo que ha hecho, a Marita y a Cornelia por sus valiosos comentarios, y la discusión que tuvo lugar después, ¿no? Que mostró que hay mucho interés de todos los participantes de la reunión de hoy para discutir temas tan importantes como el futuro de la educación, el teletrabajo que mencionaba Pablo y que afecta también a think tanks y a fundaciones como la Conrad y a nosotros en el CARI,
y el multilateralismo, que creo que es un tema en común que representa el pensamiento de todos nosotros, la importancia que tiene el multilateralismo, no solo para proteger los intereses de países medios como Argentina, sino para mantener en la agenda internacional temas como la coordinación de políticas económicas para evitar depresiones, el cambio climático, evitar la proliferación nuclear y tantos otros temas que necesitan del multilateralismo. Así que muchas gracias por la participación y yo creo que tenemos espacio para muchas más discusiones y para seguir analizando a fondo el trabajo realizado por el CARI. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. En un momento se cortó cuando estabas ya despidiéndote. ¿Francisco? Sí, no. Agradecer a Marita, a Cornelia, especialmente a Pablo por la presentación, a vos, Jorge, por la moderación, y creo que queda mucho espacio para trabajar en conjunto, para analizar más a fondo este excelente trabajo de opinión pública. Muchas gracias, y recuerden que el informe está en un link en el chat, de allí lo pueden descargar, y si no, de la página del CARI, que también a través de ella podrán tener acceso. Por mi parte, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta luego a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Chao, gracias, Carmen.